17. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Henry Cucalón, asambleísta reelecto por PSC Madera de Guerrero. Vamos a hablar sobre la mano extendida de Lenín Moreno a la oposición y las condiciones para un diálogo fructífero ante una situación económica que parece flotar sobre la superficie mientras se degrada estructuralmente. ¿Cuáles son los desafíos para el gobierno y la oposición? También estará Paola Pavón, secretaria de Gestión Política del gobierno, para hablar sobre la Convención Nacional de Alianza País en Portoviejo y el ascenso de Lenín Moreno a la presidencia del movimiento. Lo examinaremos. Y Hernán Pérez Luz, jurista, columnista de Diario El Universo, el anuncio del presidente Nicolás Maduro de convocar a una constituyente de obreros y comunas mientras crece la violencia, los campos minados que blindan al más longevo proyecto del socialismo del siglo XXI. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días con todos. Al comenzar la campaña de la segunda vuelta presidencial, Lenín Moreno formuló este anuncio. Veamos. Esta mano, yo he manifestado más de una vez, está tendida para todos, inclusive para la oposición. Ellos saben perfectamente, y lo dije desde el primer día que llegué al Ecuador. Esta mano está tendida para todos aquellos ciudadanos, para todos aquellos ecuatorianos que deseen hablar acerca de los grandes objetivos nacionales. Yo soy una persona de diálogo, soy una persona de acuerdos mínimos, soy una persona de consenso. Me gusta escuchar, oír y sobre todo incluir. Creo que todos los ecuatorianos deben ser partícipes del nuevo proyecto de país. Henry Cucalón, asambleísta reelecto por PSC Madera de Guerrero. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, muy buenos días con los televidentes. Hace pocos días usted señalaba que Alianza País no ha recibido del pueblo un cheque en blanco. Por su parte, el presidente electo ha reiterado con claridad que tendrá su propio estilo de gobernar basado en el diálogo. Para una oposición constructiva, como la anunciada por Jaime Nebot, líder del PSC-MG, ¿cuáles serían las bases de ese diálogo? El sucesor del correísmo le preocupa mucho el tema del estilo, cuando él representa una visión totalitaria que desprecia las libertades. Esto no es solamente un tema cosmético de estilo, cuando él mismo ha dicho que la hoja de ruta sigue siendo la misma, cuando ese es el problema. Esa ruta o ese camino está al borde del abismo para los ecuatorianos. Así que lo que quiere el pueblo, exige el pueblo, es un cambio positivo, no un engaño colectivo por parte de quienes representan al continuismo. La grave crisis económica y social que atraviesa el Ecuador, producto de un modelo estatista e intervencionista que cuando hubo lotería petrolera ya era inviable y ahora es insostenible, requiere mucho más que cambios cosméticos. Necesita una medicina que es desterrar el sectarismo para abrazar el pluralismo y un cambio a favor de la iniciativa privada, de la confianza y la seguridad jurídica y no mantenerse a punta de anestesia, que es decir, deuda más deuda y de clavarle impuestos a todo lo que se mueve. Si el gobierno nacional, el sucesor del correísmo, da muestras claras desde el primer día, porque aquí no hay tiempo de gracia para confirmar la desgracia, tendrá el apoyo de los ecuatorianos, pero si no, desde el primer momento, con la firmeza y el ahínco que nos caracteriza, merecerá el rechazo a cualquier ejecutoria que vulnere libertades y que conspire contra la prosperidad de los ecuatorianos. Respecto a lo que usted señala, para la base del diálogo que propone Lenín Moreno, es importante el ambiente que el gobierno saliente le está dejando, con medidas de última hora, como la resolución del SRI, dando incentivos a la publicidad del dinero electrónico del Banco Central, y la decisión que debe tomar hoy la Asamblea sobre revocar 12 tratados de promoción recíproca de inversiones con nuestros principales socios comerciales. Decisión que la Asamblea ha tenido en lista de espera varios años. ¿Deberían el gobierno y la Asamblea, para crear ese ambiente, tomar una pausa sobre decisiones que ya le corresponden al nuevo presidente de la República? No solamente pausa,
sino que se necesitan reglas claras y no devaneos sobre un tema tan importante como es la dolarización, que no solamente debe ser defendida, debe ser fortalecida porque esa es una gran causa nacional. En esa línea debemos tener claro que lo que se requiere es transparencia en el manejo económico, porque usted verá, estos días en la prensa nacional sale que el tema del manejo de la deuda, poco más del oscurantismo, y al mismo tiempo el manoseo de la reserva que se tiene, que se presume que está siendo utilizada por el Banco Central para hacer bicicleta con el mismo gobierno nacional. Eso no ayuda, eso no abona. Si usted eso le suma que lastimosamente los dogmas y las taras en materia económica que han tenido los representantes del gobierno dándole la espalda al sentido común, cuando confunden conceptos como el de regular por estrangular a la iniciativa privada. Los dirigistas creen que planificar es asfixiar a quienes generan empleo, bienestar y riqueza, que es la empresa privada. Si hubiera un cambio de esas condiciones, pese a los edictos que va a dejar el gran ausente, que tiene todo monitoreado, lastimosamente para el nuevo presidente, pudiera haber un respiro, que es lo que necesita el ciclo económico, los agentes privados, para ir a lo que nos interesa: fortalecer la dolarización, generación de empleo, principalmente, que es lo que más afecta a los pobres y a la clase media del país. Según lo que usted señala, el desplome petrolero le causa al Estado una pérdida de ingresos equivalente al 5% del PIB. Consecuentemente, el tamaño del Estado debería haberse reducido en la misma proporción al menos, pero esto no ha ocurrido, sino que el gobierno le ha metido la mano en las reservas del IES, de los gobiernos autónomos y de los bancos privados. Además, mediante sobretasas arancelarias, elevación del ICE y del IVA, ha succionado recursos al sector privado, que se ha reducido sí, causando bajas en la producción, en el empleo y en el consumo. O sea que un diálogo serio debería partir de un plan de ajuste económico equilibrado. El ajuste al Estado obeso nunca, jamás debe perjudicar a los más pobres y a la clase media. Nadie tiene por qué pagar esa farra que ha tenido el fisco a lo largo de esta década, pero sí se necesitan acciones concretas, señales concisas en materia tributaria. ¿Cuál fue el gran pedido de los sectores productivos y también de las distintas candidaturas en primera vuelta y de la opción de cambio que estuvo en la segunda vuelta? Se necesita estímulos. Y si no es estímulos, porque el señor a veces se confunde de conceptos, por lo menos dejar de clavar impuestos. ¿Por qué digo aquello? El anticipo del impuesto a renta, no puede haber discusión alguna que tiene que ser eliminado. El tema concerniente al impuesto a la salida de divisas no tiene presentación alguna. Pero le voy a poner un ejemplo que puede servir como señal y dínamo para la reactivación económica y recuperación del empleo. El tema del impuesto a la plusvalía, que obedeció a un capricho presidencial, lastimosamente tiene detenido al sector de la construcción, que es uno de los que más efectos multiplicadores para temas de trabajo y movimiento económico tiene, principalmente en la línea de vivienda de interés social y popular. Eso sí que fue un verdadero zarpazo, una conspiración contra el afán legítimo que tienen los ciudadanos, los ecuatorianos, de poder progresar en todos los niveles socioeconómicos del país. Si el nuevo gobernante, el sucesor del correísmo, que esperemos que no es más de lo mismo, da esa señal, da esa iniciativa tributaria, da esa flexibilidad, pues el pueblo ecuatoriano tendrá el derecho a sí mismo de poder creer que esto va en serio y que no es una burla, que no es una broma a los intereses del pueblo ecuatoriano. En efecto, un país dolarizado ve afectada su competitividad por la carga tributaria. Pero los estímulos tributarios aprobados por el gobierno saliente son selectivos a favor de los emprendimientos públicos privados, es decir, que trata bien al que se hace socio del Estado. ¿Necesita la legislación tributaria una simplificación que estimule los emprendimientos exclusivamente privados? Sin duda alguna. Está comprobado que quienes generan riqueza y empleo es el sector privado, y eso no excluye al tema del sector público. La gran alianza público-privado no es solamente declarativa, no es solo ponerlo de mala gana y al final de la década correísta poner unos artículos sueltos en una ley. Significa creer
que conjuntamente un Estado que dé confianza, que dé las reglas claras de cumplimiento inflexible, no normas que ninguneen para ver quién es que las cumple, así no se va a crear pues el ambiente necesario. Aquí no es un capitalismo de Estado que solo los compadres son los que pueden hacer negocio con el Estado. El sector privado tiene el derecho a que, cumpliendo con la ley, pagando sus tributos, sí, tenga esa capacidad creadora. Esa es la verdadera redistribución de la riqueza en el siglo XXI, que la capacidad creadora, esa iniciativa privada, pueda crear los trabajos que no existen, mantener los existentes y que con la riqueza que pueda existir, poder generar empleo. Y en esa causa estamos todos. Los que hacen el Ejecutivo, los que debe hacer la Asamblea Nacional y los que son los factores productivos. No hay otra salida, sino todo lo demás son recetas de un modelo que lastimosamente privilegió la visión estatista de querer que el Estado pueda hacerle absolutamente todo, marginando y despreciando el rol del sector privado. Por otro lado, un ambiente de paz y conciliación ¿podría partir de amnistías e indultos como pide la CONAIE? Debe partir por el respeto a la visión ajena. Debe partir por aprender a vivir lo que no ha sucedido en 10 años y quieren que suceda en 100 días. A un ambiente de tolerancia democrática, de respeto a los principios republicanos, de libertad y democráticos, que no lo ha hecho los antecesores del correísmo. Y tomando en cuenta que los que van a estar en el poder son los 2 vicepresidentes de esta década. Le voy a poner un ejemplo, no solamente el que usted dice. Aquí basta de devaneos con el tema de la ley de comunicación, que aprovecho la oportunidad para una vez más reincidir en que ese es un vil instrumento de persecución por parte del poder político para cumplir los antojos de Carondelet. Desde el primer día del régimen se dijo que la prensa privada era la enemiga del gobierno. No cabe solo cambiar unas comas. Por eso usted ve lo que ha sucedido con varios medios de comunicación, este incluido, donde la Superintendencia de Comunicación, verdadero dogal para cumplir cualquier disposición que le interese al poder político, lo que ha hecho es coartar derechos de libertad de opinión y de expresión. Esas son las pruebas palpables, no declarativas, que requiere el pueblo ecuatoriano para poder vivir, ahí sí, en un ambiente de paz que permita afrontar la crisis económica y social de la mejor manera. Pero eso no se resuelve solamente diciendo que se va a dejar de insultar en las sabatinas. Eso no es una concesión y eso el sucesor debe tenerlo claro. Además, la cirugía mayor contra la corrupción que plantea Lenín Moreno podría empezar con el caso Odebrecht cuando se conozca en junio la lista de los sobornados. No solamente que debe iniciar por eso, que ese es un requerimiento y un mandato popular en vista de la transparencia, y él debe ser el más interesado en hacerlo porque ha sucedido durante este régimen del cual él ha sido parte, sino que el tema de la corrupción y la transparencia necesita que todos los actores sociales, políticos, institucionales y obviamente la sociedad civil tengan un firme compromiso. Y eso pasa porque la próxima Asamblea Nacional, la que en los próximos días va a asumir sus funciones, trate ejemplos y proyectos de ley como el que yo presenté el año pasado para fortalecer la labor de control político que tiene la Asamblea Nacional, dejar de hacer alcahuete y sumisa del poder político de turno para tener un rol activo, no de archivo como se ha convertido la Comisión de Fiscalización. Esto al mismo tiempo que con una verdadera separación de poderes, no con fiscales a destajo que reciben instrucciones por adelantado, es lo que la sociedad requiere para no dejar impune, sin cometer injusticia alguna, todos los delitos que significa la lacra de la corrupción. Henry Cucalón, asambleísta reelecto por PSC-MG. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. A ustedes muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Paola Pavón, secretaria de Gestión Política del Gobierno. La Convención Nacional de Alianza País en Portoviejo y el ascenso de Lenín Moreno a la presidencia del movimiento. Lo vamos a examinar, quédese usted en nuestra sintonía. Una sola cosa nos explica bien la historia y es en qué consisten los malos gobiernos. Lo dijo Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Paola Pavón,
Alarcón, secretaria de Gestión Política y Gobernabilidad. Bienvenida a Contacto Directo. Stephanie, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. Buenos días. Este 1 de mayo, Alianza País tuvo su Convención Nacional del Movimiento, eligieron a las nuevas autoridades internas del movimiento y el presidente electo, Lenín Moreno, será también el presidente del movimiento, Rafael Correa, el presidente honorario. ¿Este último cargo es más bien como algo simbólico o va a tener todavía incidencia sobre las decisiones de Alianza País el presidente Rafael Correa? En efecto, Stephanie, el 1 de mayo en la ciudad de Puerto Viejo, en el Coliseo California, en un acto de agradecimiento también al pueblo de Manabí, un reconocimiento por esta importante votación a nuestro movimiento, se realizó la 6ª convención. Esta convención tuvo varios elementos: primero un análisis de los resultados electorales de la última elección, conocer también el estado de la organización política a cargo de las autoridades que han tenido la conducción del movimiento por algunos años, un agradecimiento también por ese enorme trabajo a nuestra compañera Doris Solís y obviamente elegir las nuevas autoridades. En esa medida elegimos presidente del movimiento, que recayó en nuestro compañero Lenín Moreno, un reconocimiento justo al trabajo realizado durante varios años al frente del movimiento como nuestro primer vicepresidente y obviamente un reconocimiento como presidente electo y como el conductor de este nuevo momento de Alianza País, el conductor de este nuevo momento, de este importante proyecto político que ha cambiado la vida de los ecuatorianos. Y eso es importante, que lo vean como el conductor de este nuevo, incluso comienzo, que podría significar para el mismo proyecto político. Por eso le preguntaba si es más bien simbólico lo de honorario para el presidente Rafael Correa o si en efecto él va a seguir ligado a la toma de decisiones dentro de su movimiento. Mire, Stephanie, el presidente Correa no solamente goza del cariño de los ecuatorianos y ecuatorianas, es un presidente que sale con una de las más altas popularidades, con el reconocimiento a lo largo y ancho del país, sino también con el cariño y el reconocimiento de los militantes, porque Rafael Correa no solamente cambió la política ecuatoriana, cambió la patria, y en él hay un reconocimiento sobre su liderazgo, sobre el pensamiento político del nuevo momento de las organizaciones políticas en democracia, el rol de una organización política que tiene que estar ligada, que tiene que ser parte de la ciudadanía, y este reconocimiento honorario va en ese sentido. Sin duda tenemos emociones encontradas, hay mucho cariño para el presidente Correa, creo que estos días veremos muchas muestras de expresión, de cariño por su salida, pero también comprendemos que el presidente Correa necesita tomarse un tiempo para sus temas personales, para su familia, como él lo ha expresado, y también entender que el país entra en un momento político distinto, diferente, pero en el mismo marco, en un proyecto político que en este momento está cambiando de autoridades y sobre todo, Stephanie, que gracias al reconocimiento de la gente, de la ciudadanía, nuevamente tiene la tarea de conducir la patria. Bueno, y con el paso del tiempo, pues se verá cómo se va cumpliendo esa nueva tarea con las nuevas autoridades. En la convención, Doris Solís, quien fungió como secretaria ejecutiva, decía que no deben perder el carácter de movimiento ciudadano, y eso es muy importante. ¿Dónde esperan ustedes trabajar para lograr una real participación ciudadana, aprovechando de este nuevo momento también con un nuevo gobierno? Creo que nuestras organizaciones de base del movimiento son organizaciones que tienen que estar muy ligadas a lo territorial, muy ligadas a las distintas expresiones ciudadanas. Creo que hay que comprender también que hoy las lógicas de la política son diferentes. Hay distintas causas que motivan a la ciudadanía, causas que están vinculadas a la lucha contra la corrupción, causas que están vinculadas a la eficiencia del servicio público, causas que están vinculadas a los nuevos retos que tienen que ver con los temas ambientales, que siguen vigentes con los derechos de las mujeres. Es decir, toda esta lógica ciudadana que en un momento apoyó y fue la fuente viva de la revolución ciudadana, es una fuente que está ahí, que está de manera constante y permanente y que obviamente obliga a que Movimiento País pueda tomar acciones que permitan buscar nuevamente esos vínculos fuertes, muy potentes con estos sectores ciudadanos. Hemos hablado mucho estos días de la convención sobre la ciudadanía en movimiento. La ciudadanía también se va repensando, se va replanteando, tiene nuevas causas y si queremos ser una organización
organización política vigente, conectada directamente con los intereses de las grandes mayorías, tenemos que ser parte de esta ciudadanía en movimiento. Hay causas y hay principios que no se pierden, digo, en su demanda desde la sociedad civil, y por la importancia que supone la participación ciudadana que demandaba a este pueblo hace 10 años también, cuando llega Alianza País al poder. El Ecuador exigía una transformación social de la estructura fundamental del poder, y eso incluye que no sean unos pocos los que estén controlando todo, unos pocos partidos, o peor aún, un mismo partido, sino que existan espacios reales de participación, y por eso es que se creó este famoso quinto poder, el Consejo de Participación, que también tendría entre sus facultades la lucha contra la corrupción desde la participación ciudadana. Pero es evidente que allí hay saldos en rojo, por eso pregunto, ¿qué proponen hacer para que haya un giro sobre eso? ¿Qué es lo que se ofrece? Mire, Stephanie, primero reconocer que este último triunfo, que además es el triunfo 14º de la Revolución Ciudadana, durante 10 años en democracia, cuando la ciudadanía se ha expresado en las urnas y ha tomado sus propias decisiones, da cuenta que esta organización política sigue representando los intereses de las grandes mayorías. Siempre podemos mejorar y estamos dispuestos a mejorar en la organización política, dispuestos a mejorar en el gobierno, dispuestos a mejorar en la Asamblea Nacional, dispuestos a mejorar en los gobiernos locales, donde tengamos la responsabilidad de conducir lo público. Siempre vamos a estar dispuestos a mejorar. Pero también creo que es importante entender lo que ha significado Alianza País. Mire, estamos aproximadamente con el 35% de aceptación de la ciudadanía, una organización política en un país que no creía en los partidos políticos. Hace 10 años el clamor general era no más partidos políticos y no más políticos. Hoy tenemos el reconocimiento del 35% de la ciudadanía, tenemos aproximadamente un 22% del voto duro, hemos ganado Asamblea Nacional, hemos ganado la Presidencia de la República, Parlamento Andino, la consulta popular contra los paraísos fiscales, y esto para nosotros significa un gran reto que lo asumimos con muchísima humildad, pero sobre todo con responsabilidad. Pero el reto usted dice está... cómo van a Sí. proceder a esos cambios. Primero, escuchando a la ciudadanía. Yo creo que eso es importante. Creo que el momento que vive el país es un momento diferente al que enfrentamos hace 10 años, cuando llegó Alianza País con una propuesta absolutamente confrontadora, válida, porque teníamos que reestructurar ese statu quo que protegía a las mismas oligarquías y a los mismos sectores que tenían cooptado el poder político. Ahora estamos viviendo un momento diferente, y creo que por eso también el triunfo de un candidato como Lenín Moreno, un candidato que habló del cambio, un presidente que ahora extiende la mano y habla de generar diálogo, de generar vínculos con la ciudadanía. Entonces ahora para ofrecer esta mano extendida, el diálogo como una herramienta fundamental para su gobierno, y varios sectores ya le están tomando la palabra, pero de diálogos reales, no conversatorios, no cumplir con el requisito de ley, sino porque en realidad exista una oportunidad de disentir, de discutir, de mejorar y de cambiar, porque ese también fue un llamado, que es algo por analizar de los resultados de las últimas elecciones. Y eso no significa renunciar a su proyecto político, sino al contrario. ¿Creen que es una oportunidad para ustedes también de revitalizar el proyecto político? Por supuesto, y esto fue lo que se discutió en la convención. Necesitamos revitalizar este proyecto político. Nosotros nos vemos como una organización política vinculada a los intereses de las mayorías, que tiene que sostenerse en el tiempo y en el espacio. Hemos logrado, con el liderazgo del presidente Correa como presidente del movimiento de Alianza País, 10 años en la escena pública, 10 años en la conducción del gobierno. Hoy las nuevas generaciones también tenemos retos, y en esa medida también reconocer a la nueva secretaria ejecutiva del movimiento, una mujer joven, una mujer que representa también otros intereses, que representa otra visión política, y creo que eso da cuenta de la voluntad política que tenemos como organización de reinventarnos, de mejorar lo que haya que mejorar, de conectarnos con la ciudadanía. Y algo que es fundamental, Stephanie, que a veces siento que la oposición no logra leer: nosotros somos un proyecto político que ha construido esta democracia en 10 años con mucha alegría, con mucho entusiasmo, trabajando en territorio con los ciudadanos. Ni la amargura ni la violencia ha sido característica, y creo que eso la gente lo sabe leer bien.
Escuchaba hace un momento uno de los entrevistados y sentía que estamos viviendo en países diferentes, en países distintos, y tal vez a eso se deba que nuevamente hemos logrado el cariño de la ciudadanía en las urnas. Justamente por eso es porque hay quienes creen que están viviendo países distintos y hay una diferencia incluso en cómo se vio en la votación, con la mitad de un país y la otra mitad del electorado votando por tendencias y modelos distintos, donde está el reto. Este nuevo camino que ofrece el presidente electo Lenín Moreno del diálogo también podrá aplicarse dentro de Alianza País, digo, internamente, porque recordemos los que se fueron de su movimiento de Alianza País, no solamente los fundadores, sino recientemente Fernando Bustamante, Larriba, Viteri, dijeron que en Alianza País ellos no tenían oportunidad de pensar distinto, de disentir. También van a cambiar los lineamientos dentro del movimiento, con la Comisión de Ética, por ejemplo, para las oportunidades que tengan ustedes de dialogar y de disentir. Siempre ha habido la posibilidad de disentir. Somos un movimiento que tiene más de 1.200.000 militantes, adherentes permanentes. Todos pensamos de manera diferente. Sería ilógico creer que hay un alineamiento de un pensamiento único. Eso es imposible. Bueno, pero recuerde lo que le pasó a usted cuando tuvo la oportunidad de disentir en el Pleno, cuando le dijo con el cariño inmenso que te tenemos, presidente, no estamos de acuerdo, y usted fue sancionada como no sé cuántos días que no pudo ni siquiera hablar con el público porque fue sancionada por no alinearse a las posturas del movimiento. Digo, podría haber cambios en ese sentido también. Stephanie, se me adelantó, quería ponerme como ejemplo de la posibilidad de disentir en la organización política. Mire, yo tengo diferencias que son públicas con el presidente de la República, que además en este momento es presidente del gobierno. Yo soy secretaria de Estado. En el momento en donde disentí, presidente del movimiento, y sigo en Alianza País, y después de haber tenido una postura diferente, distinta, he tenido no solamente el reconocimiento de ser parte del gobierno, sino también nuevamente de ser parte de la instancia nacional de Alianza País a través de la Comisión Electoral. Entonces podemos pensar diferente, pensamos diferente. Lo que creemos en una organización política que no está permitido es precisamente transgredir esos principios por intereses individuales, porque los intereses colectivos son los que tienen que ser el derrotero que marque la hoja de ruta de la organización política, y esos intereses colectivos siempre tienen que estar sobre los individuales, y creo que eso es algo que valora y reconoce la ciudadanía. Las observaciones con Paola Pavón, secretaria de Gestión Política y Gobernabilidad, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 32 minutos con ustedes. Una pausa, y cuando regresemos estará Hernán Pérez Luz, jurista, columnista de Diario El Universo. El anuncio del presidente Nicolás Maduro de convocar a una constituyente de obreros y comunas mientras crece la violencia. Regresamos. Luego de largos meses de rechazo a la convocación de un referéndum revocatorio o de elecciones presidenciales anticipadas, el presidente Nicolás Maduro hizo este anuncio. Veamos. Como jefe de Estado constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quieren paz? Poder constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal. Hernán Pérez, columnista de Diario El Universo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. El referido artículo 347 que cita Maduro señala que la Asamblea Constituyente tiene como objeto transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Maduro anuncia que será una asamblea de la clase obrera en un 50% y el otro 50% por circunscripciones territoriales que uno ha determinado, de acuerdo a un decreto emitido ayer. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio y esta convocación de esta manera por parte de quien controla la función electoral? Bueno, yo creo que es una medida desesperada del gobierno. Ha perdido total legitimidad popular, democrática, y es un intento de darle cierta apariencia de legalidad a la dictadura que la ejerce,
a través de un sistema que no es nuevo, prácticamente lo inauguró la Unión Soviética allá por los años 30, en la que la elección a la asamblea, a los soviets, se hacía a través de una manera indirecta, de acuerdo a los militares y de acuerdo a los sindicatos obreros, y de alguna manera eso terminaba en el control de un solo partido. En nuestra región, obviamente, la Constitución cubana es la que llevó a su perfección, digamos, esto del dominio de un solo partido. El problema es muy serio porque se estaría llamando a un poder constituyente prácticamente que sería una caricatura de una constituyente elegida en la manera como se la está planificando hacer. Sin embargo, la misma Constitución tiene una respuesta para el presidente Maduro en el artículo 350 que establece: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Aunque este artículo está en el mismo capítulo de la Constituyente, no solo se refiere a la Constituyente, sino a cualquier régimen o autoridad. ¿Ya se ha llegado a esa situación en Venezuela? Se ha llegado a esa situación y por eso prácticamente el gobierno ha perdido el control de la situación, del gobierno, ya no existe realmente. Hay una masa de gente en las calles que ya prácticamente ha abandonado cualquier esperanza de diálogo. Y lo que tiene Maduro encima es un problema de legitimidad ahora internacional. Yo creo que la movida que está haciendo ahora es para cara al exterior, donde realmente cada vez tiene menos aliados, él pueda legitimarse y justificar que en Venezuela se está viviendo pues un sistema de legalidad, en la medida en que logre controlar prácticamente a esa asamblea constituyente. Efectivamente, el último artículo dice eso, similar al nuestro del derecho a la resistencia, y el artículo anterior es el que realmente él va a implementar, es que la iniciativa a la constituyente la tiene el presidente de la República. Ahora bien, el anuncio que ha hecho de la manera como se van a elegir los miembros de esa asamblea contradice obviamente el espíritu y la letra y la tradición democrática al elegirse de la manera indirecta. Es decir, no va a haber una elección popular directa, sino de una manera de doble grado. Es decir, va a haber una elección a través de terceros que no son elegidos a su vez popularmente. Ahora, respecto a la cuestión internacional, visto que Maduro ni la oposición tampoco no le hacen caso ni a UNASUR, ni a los 4 expresidentes facilitadores, ni al Papa, ¿la solución del problema está entonces en las calles, en la violencia, en la guerra civil? ¿No se la puede parar? Es difícil, es muy difícil detener eso. Lamentablemente la situación ha llegado a tal punto en que los mecanismos democráticos han sido cerrados. No hay una posibilidad, yo creo, realmente de una apertura al diálogo. La elección de la nueva asamblea al año pasado, en la que el gobierno pierde el control de la asamblea, era suficiente síntoma ya para que el presidente Maduro cambie y dé un giro radical en su política, y todo lo contrario, lo que utilizó fue el poder que controla a través de las Cortes para bloquear ahora al poder de la Asamblea Nacional. Es preocupante, es difícil encontrarle una solución que no venga de un gesto de cambio sustancial, no solamente cosmético, por parte del gobierno de Maduro. Hace 3 días los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay, que son mayoría en UNASUR, excepto de Costa Rica, pues, apoyaron el último llamado del Papa y pidieron el cese de la violencia y la liberación de los presos políticos. Pero la respuesta de Maduro es la constituyente. Este campo minado que protege a Maduro, que revela acerca del blindaje de los regímenes del socialismo del siglo XXI promovidos por Hugo Chávez. Bueno, es la consecuencia de tener a un gobierno con una fachada de legalidad, ¿no? Es decir, él va con el control que él ejerce en el poder electoral. No va a ser difícil para él, peor aún con la fórmula que ha propuesto, de que la mitad de la asamblea no es elegida en votación directa, sino que es elegida de manera indirecta. Va a poder tener un control absoluto ahora de la constituyente, y de esa manera
dar este salto que le está faltando, que es el del hacia lo internacional, prácticamente legitimarse como en el poder, ¿no? Mire, los modelos han sido diferentes o variados, pero más o menos de la misma manera. El partido nazi, durante la época de la dictadura hitleriana, nunca cambió la constitución de Weimar. Curiosamente, la constitución más democrática jamás fue tocada por el partido nazi. Simplemente les bastó el control de las cortes, el control de todos los órganos de control, el control de de los órganos constituidos. Simplemente el proyecto eso de las leyes habilitantes lo autorizó al canciller Hitler a dictar leyes como si él fuera la Asamblea. Exacto, eso estaba previsto en la constitución de Weimar, pero realmente fue un abuso de poder, más el miedo que infundió el gobierno hitleriano, hizo que no era necesario cambiar la constitución. El modelo soviético parte de una fórmula mucho más dura, menos hipócrita, pero en definitiva la solución es la misma, ¿no? Un control absoluto y una falta de total democracia. O sea, ir hacia el partido único como en Cuba. Exacto. Ya en la Constitución. En la Constitución ahora se va a legitimar el hecho de que un solo partido controla todos los poderes del Estado. Hernán Pérez, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.